voy a explicar algo que no expliqué ayer porque estaba esperando a que más gente entrara, ¿vale? Yo sabía que hoy iba a entrar bastante gente nueva, entonces no lo expliqué ayer, pero es algo muy importante, una de las bases fundamentales, y es lo siguiente. Espérense. Bueno, estas son las preguntas que vamos a ver hoy y ahorita se las muestro, ¿vale? Miren lo que pasa. Mm. Yo más que enseñarle temas, más que enseñar cómo se resuelve esto, cómo se resuelve esto otro, más que estrategias, que a mí me gustan mucho las estrategias, pero hay algo mucho más importante que a mí me gusta enseñar es cómo se estudia para el ITFES, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito para el ITFES? ¿Listo? Eso es una de las mejores cosas que me gusta enseñar. Entonces es bueno que lo sepan desde ya, ¿sí? O sea, hoy mismo es la primera clase de varios, entonces hoy mismo les voy a decir qué es lo que necesitan para que les vaya bien en el ITFES, ¿ok? Lo primero, y de eso se van a dar cuenta ya, bueno, desde ayer se dieron cuenta y hoy también se van a dar cuenta de que algo importantísimo es lo que yo llamo técnica, ¿listo? La técnica es simplemente todo lo que tiene que ver con la teoría, ¿bien? La teoría, conceptos, ¿sí? Eso es la técnica. Si tú no tienes la técnica, hay preguntas que se te van a hacer muy complejas, ¿sí? Así sea la pregunta más tonta de ese tema, si tú no lo has visto, si tú no lo has repasado o si no te lo han enseñado, esa pregunta pues se va a convertir en una muy, pero muy difícil, aunque sea una pregunta fácil. Entonces, esto es muy, pero muy importante, ¿ok? Eso, bueno, y eso es relativamente fácil de mejorar porque eh, yo les voy a enseñar esos temas que son importantes. Entonces, y si quieres, tú también te puedes poner en internet y te pones a buscar los temas. Eso la verdad no es la gran cosa, pero sí es importante, ¿listo? Es fácil de mejorarlo, pero sí, es muy, pero muy fundamental. Lo segundo, que es algo ya más complicado y es algo que determina quién sube al siguiente nivel y quién no. Y es lo que yo llamo la intuición. Bien, la intuición. Esto sí es algo mucho más complejo, ¿sí? Que requiere de mucho, pero mucho énfasis. La intuición tiene que ver con que cuando a ti te coloquen una pregunta, sepas qué hacer, ¿sí? Eso, y como les decía a los estudiantes ayer, eso es lo más difícil, en serio. Es lo más difícil porque requiere de mucha, pero mucha práctica. ¿Listo? Tú puedes tener mucha técnica, puedes tener mucha teoría, te puedes saber todas las fórmulas, te puedes saber todos los conceptos que hay, pero si no tienes esa intuición, si cuando te colocan una prueba, una pregunta, tú no sabes qué hacer, mm, pues hasta ahí llegaste. ¿Listo? Hasta ahí llegó tu, hasta ahí llegó tu pre-ITFES, ¿sí? Entonces, se los digo porque hay gente que paga mucho dinero y no desarrolla esa competencia, ¿vale? No desarrolla esa habilidad de la intuición. Entonces, sí, esto es muy, pero muy importante, incluso más importante que la técnica, diría yo, ¿sí? Porque hay preguntas que de pronto tú no sabes la teoría, de pronto no sabes el concepto, pero si tienes mucha intuición, si tienes mucha práctica, si tienes mucha lectura, mucha retentiva, pues esa pregunta te puede salir bien y muy fácilmente, más fácil que como lo haría alguien que sabe, ¿sí? Entonces la intuición tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el uso del conocimiento, por eso es que es más importante que la técnica, ¿sí? Porque es importante que sepan desde ya lo siguiente. Al ITFES no le importa lo que tú sabes, ¿sí? Apréndanse eso desde ya, ¿ok? Si aprenden eso desde esta clase, ya ganaron, ya valió la pena darse cuenta de eso, de que el ITFES realmente no evalúa conocimiento, ¿sí? Eso lo hacen los exámenes de admisión, eso sí, ahí sí hay que saber mucho, pero en el ITFES no, ¿vale? En el ITFES lo más importante es
cómo tú usas el conocimiento, cómo usas eso que sabes, ¿sí? Es por eso que en todas las preguntas ITFE siempre te colocan una situación, siempre te agregan un contexto, siempre te van a agregar una tablita, una gráfica, un proceso. Es por eso, ¿vale? Porque al IFE lo que le interesa es que tú sepas cómo usar esa información. Bien, eso lo vamos a practicar hoy bastante. Porque naturales, uno piensa que hay que saber mucho, uno piensa que hay que saber muchas fórmulas de química, de física, uno piensa que hay que saber todos los teoremas, pero no, en realidad no, ¿vale? Eso es de pronto en el colegio, pero en el ITFES es muy diferente, ¿vale? De eso se van a dar cuenta hoy. Y bueno, ya con esas dos cosas sería como lo importante, pero hay otras cosas, ¿sí? Que más adelante se las voy a decir, ¿ok? Por el momento tengan en cuenta esto. Si quieren salir bien, necesitan técnica, que es teoría, y la intuición, la cual solo se gana con la práctica, ¿sí? En serio, no hay otra forma. Ni yo, ni tus profesores, ni tus padres, ni tus amigos, ni nadie va a poder darte la intuición que necesitas para el ITFES. Solo tú puedes hacerlo. ¿Bien? Vale. Y paciencia. Sí, ya eso tiene que ver con las habilidades, que eso pues lo vamos a ver un poco después. Bien, un poco más adelante. ¿Ok? A veces uno va bien lento y bien, o bien rápido. Sí, eso tiene que ver con las habilidades que se necesitan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso lo vamos a trabajar, ¿ok? Sobre todo en la siguiente semana. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que les digo sobre la práctica es muy importante porque para eso es el quizzes, ¿vale? Ya están todos se unieron, perfecto. Por eso que siempre únanse al quizzes, ¿listo? Siempre inténtenlo. Si no se puede por internet, bueno, no se puede, pero siempre inténtenlo porque es la única forma de que ganen esa intuición, ¿vale? La técnica es fácil, la técnica yo se las doy. Yo les doy las estrategias, los consejos, las teorías, les doy todo. Pero la intuición solamente se puede mejorar así, ustedes mismos enfrentándose a la pregunta o al tema y luego corrigiendo. Es la única forma, en serio. Bien. Yo, no llorar en el proceso, sí. Esa es otra habilidad que vamos a practicar. ¿Sí? Pero por ahora quédense con esto. Técnica e intuición. Con estas dos cosas ya van a superar al promedio que presenta la prueba ITFES. Bien. Perfecto. Entonces, listo, ¿vale? La última recomendación es que si tienen alguna duda, siempre pueden hacerlo, ¿ok? Siempre pueden hacerla por chat, no sientan que no se puede, ¿bien? Yo siempre los voy a leer, así sea, así sea algo que no tiene nada que ver, yo siempre los leo, ¿bien? Perfecto. Entonces, nada, empecemos, ¿ok? Van a tener 2 minutos por pregunta. Esta semana va a ser como la más suave, pero después vamos a quitarle tiempo, ¿vale? Porque la idea es acostumbrarse a hacer las cosas un poco más rápido, ¿ok? Porque así es el ITFES. Si tú te demoras mucho, te va mal. No hay más explicación, ¿ok? Entonces, listo. Reharto, sí, porque es la primera semana, ¿vale? Pero ya verán que después se va a volver un poco más interesante. Mientras que se van acostumbrando, especialmente los que son nuevos. Bien. Perfecto. Empecemos, ¿vale? También les voy a leer y al final vamos a estudiar inglés, ¿ok? Al final de la clase. ¿Listo? Y esta rosa. Sí, ya los que están acostumbrados sienten que es mucho tiempo, pero sí, la primera semana siempre es la más suave. Bien, empecemos, ¿ok? Miren lo que dice la primera pregunta a la cual ustedes se van a enfrentar, ¿listo? Yo les voy a ayudar a leer, ¿ok? Pero ya más adelante ustedes van a hacerlo solo, ¿ok? Ay, espérense, se me perdió el lápiz. Bueno, empezamos, dice, a continuación,
se muestra la ecuación que describe la formación de ácido carboxílico y un alcohol mediante la degradación de un éster en presencia de hidrógeno. ¿Ok? Vale. Y aquí empiezan como las palabras complicadas, ¿verdad? Eso es lo que suele hacer mucho el ITFES. Intenta como embolatarte con palabras que son como muy técnicas. Pero pues sí, ya verán que después todo eso se vuelve como muy repetitivo. ¿Ok? Bien. Entonces dice, ahí está ese proceso, ahí está ese como el proceso que les están diciendo. Entonces dice la pregunta, con base en la información anterior, si se degrada la molécula, esa molécula, en presencia de hidrógeno, ¿cuál será uno de los productos de la reacción? ¿Qué harían ustedes? ¿Se acuerdan que esa es la pregunta más importante de esta semana? ¿Sí? La pregunta más importante es esa, ¿qué harías tú si esto te sale en la prueba real? ¿Ok? De hecho, todas las preguntas que vamos a ver esta semana son del ITFES, ¿ok? Entonces, esta es la dificultad a la cual ustedes se van a enfrentar. Entonces, sí, ¿qué harían ustedes? Esa es la pregunta más importante. Le vuelvo un cuadernillo. Estrella. Bueno, veamos entonces. ¿Qué harían ustedes? Inténtenlo, marquen cuál es y luego yo veo cuál fue el error y les doy más consejos. Entonces, adelante, inténtenlo. Tienen 2 minutos. Perfecto. Muy bien, veamos cómo le fue. Sí, parece poco, bastante tiempo para los que ya llevan rato conmigo, pues 2 minutos es mucho tiempo, pero pues sí, ya verán que mientras que los nuevos se van adaptando, 2 minutos viene siendo como lo estándar, como lo normal, ¿sí? Eso es como lo estándar, pero ya verán que va a llegar el momento en el que van a hacer preguntas en 1 minuto. Parece una locura, pero sí, yo le doy mucho énfasis al tiempo, ¿ok? Perfecto, muy bien. Bien, entonces veamos cómo le fue. Uy, fíjense, solamente una persona marcó bien. Ok, ¿qué significa esto? ¿Vale? Esto significa que si
Si fuera el día de la prueba real, a la mayoría se hubiera equivocado, ¿vale? Y muy difícilmente iba a poder darse cuenta, ¿sí? Entonces, esto es lo mejor que les puede pasar, ¿listo? Esta es una de las tantas cosas que me gusta enseñar sobre la filosofía del ITFES. Una de las cosas que es muy importante es esto, cómo asumir este resultado. Si tú cuando ves que te equivocas, empiezas a llorar o te pones triste o piensas que ya esto no es para ti, ya no quieres estudiar más porque ya eres muy malo, esa es la filosofía equivocada, ¿bien? En serio, tener la mentalidad correcta a la hora de estudiar para el ITFES es muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, fíjense, a la mayoría les fue mal, a casi todos, ¿vale? Casi todos les fue mal. Y eso es lo mejor que les puede pasar, ¿ok? Porque claro, como faltan 6 meses para el ITFES, bueno, tienen 6 meses para corregir. Pero claro, si fuera la prueba real, no habría nada que hacer. Por eso es que siempre lo mejor que les puede pasar es equivocarse conmigo, ¿vale? Equivocarse conmigo para que no se equivoquen en la prueba real. Eso es lo que siempre le digo a mis estudiantes. Bien. Esta pregunta estaba como curiosita, sí, ¿vale? Y bueno, fíjense, la clase de hoy me gustaría hacer un ejercicio y es que ustedes me digan si para esta pregunta se necesitaba técnica o intuición, ¿vale? Entonces, claro, en esta pregunta em, se puede complicar es por la técnica, ¿ok? Si tú no, esto es química orgánica y esto es lo que se da en 11. Ustedes como aún no han entrado a 11, pues evidentemente les hace falta saber un poco de química orgánica, ¿sí? Entonces sí, fíjense, es completamente normal. Es una pregunta muy, pero muy fácil, ¿sí? De este tema de química orgánica. Pero como les decía, si tú no lo has visto, si no lo has repasado o si no lo entendiste cuando te lo explicaron, incluso la pregunta más tonta se puede complicar. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, bueno, miren lo que pasa. Cuando tengan estas preguntas de química orgánica, en la mayoría de casos, simplemente hay que comparar, ¿ok? Simplemente hay que entender lo que está pasando. ¿Listo? Y bueno, en química orgánica hay algo llamado grupos funcionales. Los voy a buscar. Esa es otra ventaja de hacer pre-IFES desde antes, porque ya cuando lo veas en el colegio ya vas a estar un poco más avanzado. Bien. Los grupos funcionales en química orgánica simplemente son como unas características, ¿listo? Que tiene la molécula, ¿listo? Unas características. Por ejemplo, si la molécula tiene un OH, eso se conoce que es un alcohol, simplemente por tener ese grupo funcional. El grupo funcional es eso, el OH, ¿listo? Un oxígeno con un hidrógeno. Ese es el grupo funcional, ¿sí? Si ustedes ven un OH, bueno, eso es un alcohol, ¿bien? Si tiene este grupo que se llama carbonilo, bueno, se llama cetona, ¿sí? Si tiene este que se llama este otro carbonilo, pero fíjense que es diferente, ya eso es algo totalmente diferente, ¿ok? Ya eso es un aldehído, ¿listo? Entonces fíjense que son muy parecidos, pero con uno solo que se cambie ya es completamente diferente. Eso es lo más importante de química orgánica, ¿sí? Bueno, una de las cosas más importantes. Que si tú le agregas algo, o sea, una H diferente, o un carbono de más, o un carbono de menos, ya eso lo convierte en algo totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que a la acetona, fíjate que si tú le agregas una H, ya se vuelve un aldehído, solamente por agregar un hidrógeno, ¿sí? Solamente con eso ya se vuelve algo totalmente diferente, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿ok? Y bueno, hay diferentes grupos funcionales, ¿listo? Y miren, aquí como nos están preguntando por un alcohol, bueno, hay que saber que el alcohol es OH, ¿ok?
Y el ácido es este que está acá, ¿vale? Nos están preguntando por estos dos. ¿Listo? Un alcohol y un ácido. Miren la formita, ¿sí? Para el alcohol solamente se necesita un OH y para el ácido, fíjense que se necesita un carbono, un OH y un doble enlace con un oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que son cosas que hay que saber. Si tú no sabías esto, pues obviamente que esta pregunta se vuelve muy complicada, ¿ok? Bueno, entonces miren lo que pasa. Lo que está pasando aquí realmente es, simplemente están dividiendo la molécula, ¿ok? Están haciendo la molécula por aquí. Comparen el del primer ejemplo. Fíjense que lo único que hicieron fue dividir la molécula en dos. ¿Listo? Eso fue lo único que hicieron. Entonces, como ahora te están dando otra molécula, pues tocaba hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que el corte se hace justamente en donde está el oxígeno. La O es oxígeno. Entonces, fíjense, eso era lo que tocaba hacer, ¿vale? Dividir ahí con el oxígeno y ya, esos son los productos, ¿sí? Eso era todo. Bien, eso era todo. Entonces, fíjense que es una pregunta muy, pero muy sencilla, pero pues, si no tienes estas bases, incluso lo más sencillo se vuelve difícil en el ICFES. Pero sí, fíjense, solamente había que hacer eso. Dividir, hacer un corte en el oxígeno. Bien, no había que hacer más nada. Entonces, bueno, fíjense lo que dice. La A, que fue la que la mayoría marcó. Miren que de un lado queda dos carbonos, ¿sí? ¿Vale? Y fíjense que en la A hay tres. Entonces, no, esa no es la respuesta correcta. ¿Listo? Ese no es un producto, ¿sí? Miren dónde está el doble enlace, ¿sí? El doble enlace son las dos rayitas. Cada rayita representa un enlace, ¿ok? Entonces, comparen. Fíjense que del lado donde está el doble enlace, solamente hay dos carbonos. Y en la A hay tres, entonces, no, eso no puede ser, ¿sí? Esa no puede ser un producto, ¿ok? Entonces, ese era el error, ese fue el error que cometieron los que marcaron la A, ¿ok? Solamente había que comparar. Miren la B. La B pues queda peor porque fíjense que hay tres carbonos, bueno, cuatro, uno, dos, tres, cuatro carbonos. Y no, fíjense que en la molécula haciendo el corte, ningún lado queda con cuatro carbonos, ¿sí? Qué bruta, ponga. No, son cosas, fíjense, ¿sí? De hecho, esto también pasó ayer. Ayer en matemáticas, la primera pregunta solo la persona marcó bien. Pero fe, ya en la siguiente les va mejor y a medida que van siguiendo mis consejos. Entonces, fíjense, tocaba hacer esa comparación. Bien. Y aquí viene algo importante, ¿listo? Lo primero es, para que les vaya bien en química orgánica, los grupos funcionales, ¿sí? Identificar los grupos funcionales, ¿ok? Tómenle captura a eso por si por si lo necesitan en el simulacro, ¿sí? Por si lo necesitan en el torneo también. En el torneo de pronto aparezca pregunta de esto. Entonces, sí, lo primero importante para que les vaya bien en todas las preguntas de química orgánica es esto, grupos funcionales, saber identificarlos, ¿sí? Y lo segundo es que la química orgánica es la química del carbono. Okay. Eso se lo van a decir en el colegio, ¿sí? La química orgánica es la química del carbono, porque se repite mucho, ¿sí? Hay carbono por todos lados, ¿sí? Es demasiado importante el carbono, entonces, es por eso que siempre hay que guiarse por el carbono, ¿sí? Fíjense que aquí en la B hay cuatro carbonos y cuando uno hace el corte, pues ninguna molécula queda con cuatro carbonos, entonces ya eso no puede ser, ¿sí? Y como les decía, solamente por agregarle un carbono ya eso es algo totalmente diferente, ¿sí?
Si le quitas o le pones una molécula más, un átomo más, ya eso se vuelve algo totalmente diferente. Entonces, sí, pero no puede ser. Bien, perfecto. Entonces, miren lo que pasa, miren la C. Vale. En la C, miren que hay 2 carbonos, o sea que están en el lado izquierdo. Fíjense, esta viene siendo la representación del que tiene el lado izquierdo, ¿sí? Del que tiene 2 carbonos. Pero fíjense que le hace falta algo. Mira que le hace falta el doble enlace con el oxígeno. Entonces ya, eso es algo totalmente diferente. Solamente por haberle quitado eso, ya eso lo hace algo diferente. Bien. Entonces sí, le hace falta eso, el doble enlace oxígeno. ¿Ok? Y ya, por eso queda la B. ¿Listo? Fíjense que tiene 3 carbonos, quiere decir que están del lado derecho, ¿sí? Están como analizando la que quedó del lado derecho después de hacer el corte. Ahí están los 3 carbonos. Y se forma un alcohol, ¿sí? Eso es lo que te dice la pregunta, ¿sí? Se forma un alcohol. Ahí está, ¿sí? Mirando el ejemplo, fíjense que queda igual, ¿ok? Queda igual. Ya entendí, sí. Fíjate que es muy sencillo, es demasiado, pero si no tienes la técnica y también un poquito de intuición, fíjense que tocaba comparar bien, tocaba como que saber leer las cosas, pero pues sí, luego de que tú tengas esas 2 cosas, ya la pregunta se vuelve muy, pero muy trivial. Y así son casi todas, en serio. Casi todas las preguntas de química orgánica del IFE son muy parecidas a esta. Te colocan una reacción o te colocan una molécula de química orgánica y tú tienes que comparar con otra. Eso es lo que casi siempre ponen. Entonces ya saben, ¿sí? Lo más importante es que puedan comparar bien, ¿sí? Y ya, eso es todo, ¿vale? Solamente una persona marcó bien, entonces no se preocupen, ¿listo? Lo más importante es que lo hayan intentado. Bien, ok, perfecto. Entonces nada, eso es todo. Siguiente pregunta, ¿vale? Entonces, consejo para que mejoren en la siguiente. Mi consejo es que, bueno, leer bien, eso siempre es un consejo muy, pero muy importante. Y, mi consejo es anotar el tema, tener en cuenta el tema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ya como mucha gente se equivocó aquí, ya sabe que es bueno como repasar química orgánica, ¿listo? Repasar grupos funcionales, ¿sí? Como ustedes saben que los celulares está para tomar notas, ¿sí? Como para anotar recordatorios. Entonces, mi consejo sería repasar esto, ¿listo? ¿Sí? Tomarle un pantallazo y anotar como repasar los grupos funcionales. Porque en serio, mucha gente le toma foto y más nunca vuelve a ver las fotos, ¿sí? Eso siempre pasa. Entonces, sí, mi consejo es que repasen esto de los grupos funcionales, sí, solamente verlos, solamente ver cómo se identifica el ácido, el alcohol, sí. Solamente verlos, ¿no? ¿Sí? Y, y así lo tengan en cuenta para la próxima que se lo pregunten. Bien, yo. Ok, perfecto. Como la gente que le toma foto al tablero y más nunca vuelve a ver esa foto, sí. Sí, eso es lo que pasa mucho. Muy bien, perfecto. Siguiente pregunta, ¿ok? Concentrados. Bien, dice. En la tabla se representan algunas propiedades de un átomo de nitrógeno. Entonces, bueno, ahí están las propiedades. Dice la pregunta, teniendo en cuenta estas propiedades, ¿por qué el anterior átomo es un ion de nitrógeno y no un átomo neutro? Fíjense lo que les decía.
Lo más importante es el uso del conocimiento, ¿sí? Fíjense que siempre les colocan una tablita, siempre les colocan un dibujo para que ustedes expliquen qué es lo que está pasando, ¿sí? Entiendan la situación. Entonces, nunca te van a... Por ejemplo, esto se llama configuración electrónica, ¿sí? Pero nunca te van a decir en el ITFES qué es la configuración electrónica. Eso nunca, ¿ok? Nunca les va a pasar eso en el ITFES. O nunca les va a decir qué es un guión. Nunca, nunca les va a decir qué es un guión o qué es un átomo neutro. Jamás. Porque lo importante que el ITFES es entender la situación y aplicar bien el conocimiento. Bien. Entonces, bueno, esa pregunta la tengo en la mente. Pues no, esta no la habíamos visto, pero sí, el tema sí es muy repetitivo. Fíjense que todos los meses estudiamos configuración electrónica porque es un tema muy, pero muy importante. Entonces, bueno, sirve para repasar. Inténtenlo. ¿Qué harían ustedes? De nuevo, esa es la pregunta más importante. ¿Qué harías tú si esto te sale en el ICFES? Inténtenlo y luego yo les explico todo. Ok, se va a chillar. Ok, después de marcar me di cuenta. Sí, suele pasar, suele pasar. Ok. Entonces, sí, toca estar pendiente. Antes de marcar, lo que yo siempre digo es como que tómense 10 segundos para revisar que todo esté bien, que todo esté en orden, que no estén cometiendo un error en una suma o en un signo, que eso es algo que pasa mucho en matemáticas. ¿Sí? Entonces, sí, siempre es bueno como revisar un poco. 10 segundos, ¿vale? Sabía que era la de... Ok, perfecto. Uy, fíjense, nadie marcó bien. Ok, entonces miren lo que pasa. En el programa, bueno, los que son nuevos se los voy a enviar hoy. En el programa que diseñé para este mes, tengo diseñado que los fines de semana van a ser para énfasis o resolver dudas, ¿sí? O sea, si ustedes quieren ver una pregunta que les apareció en el simulacro o quieren que repasemos un tema en específico, ¿sí? Em, lo haremos los fines de semana, ¿sí? Pero también, si no hay dudas, por ejemplo, si nadie trae dudas, yo preparo la clase para hacer un énfasis, por ejemplo, en este tema. Fíjense, evidentemente todos lo necesitan, ¿sí? Pero pues
Entonces, es bueno hacer ese énfasis y eso lo haremos los fines de semana, ¿ok? Cuando yo vea que mucha gente se equivoca en un tema, yo pues tengo en cuenta esos temas para reforzarlos, para afianzarlos y así no sigan con esa debilidad. Entonces, por eso que siempre es bueno participar, en serio. El quiz es lo mejor que les puede pasar a ustedes, porque nos damos cuenta de muchas cosas. En fin, muy bien. Buen trabajo por haber participado. A ver, parece fue que para esta sí necesito el lápiz. Bueno, lo busco después. Se me perdió el lápiz. Dice, ¿por qué el ion nitrógeno? Porque es un ion y no un átomo neutro. ¿Ok? Aquí hay varias cosas que hay que saber. Fíjense que aquí se necesitaba también bastante técnica. Es una pregunta muy cortica que parece tonta, pero sí hay que tener muchos conceptos, ¿vale? De pronto no teoría, pero sí conceptos muy claros sobre esto, sobre el átomo. Bien, entonces lo primero que hay que saber es que un átomo neutro es cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Eso es algo que toca saber. ¿Sí? Eso es un átomo neutro. Entonces, fíjense que este no es neutro porque tiene 7 protones, ¿vale? Y tiene 9 electrones, ¿ok? ¿De dónde sale eso? De la configuración electrónica, ¿vale? La configuración electrónica tiene varios usos, pero uno de los más importantes es saber cuántos electrones tiene un átomo. Para eso se usa la configuración electrónica, ¿sí? Para saber cuántos átomos hay, cuántos electrones hay en un átomo. Entonces, para tú saber cuántos electrones hay, lo único que hay que hacer es contar los exponentes. ¿Sí? Eso es lo único que hay que saber. Bien. Esos números pequeños, esos son los que me dan la cantidad de electrones. Entonces, fíjense que hay 9 electrones, ¿vale? 2 y 2, 4, y 4 y 5, pues 9. Así es como uno sabe los electrones que hay, solamente contando los numeritos, ¿sí? Para eso se usa la configuración electrónica. Bien. Ahora, fíjense que no es neutro por eso, ¿sí? Porque tiene 9 electrones y tiene pues 7 protones, entonces no es neutro, ¿ok? No es neutro. Bien, entonces bueno. Ahora viene ahora viene lo segundo más importante. Bien, y es lo siguiente. Cuando un electrón gana electrones, ¿sí? Cuando un electrón gana electrones, se coloca como negativo, ¿sí? Esto es lo más complicado, por eso es que mucha gente se equivoca, ¿ok? Aquí es donde mucha gente falla, ¿sí? Porque uno está acostumbrado de que si gana es porque está sumando, ¿verdad? Es porque es positivo. Pero no, ¿vale? En este tema es todo lo contrario. Si gana electrones, o sea, si tiene más electrones de lo normal, es negativo, ¿ok? Y si pierde, electrones, es positivo. Bien, eso es lo más complicado de eso. Bueno, no complicado, pero si tú no repasas esto, es fácil que se te crucen los cables, ¿sí? Esto es lo más importante de aquí. Entonces, si gana electrones, vamos a decir que es negativo, ¿vale? Tiene carga negativa, ¿sí? Y si pierde, o sea, si tiene menos electrones, la carga queda positiva, ¿sí? Eso es lo que toca saber. Entonces, fíjense, solamente sabiendo eso ya se descarta la A,
Se descarta la A porque dice que tiene carga positiva, pero no, es al contrario, ¿vale? Cuando gana electrones, o sea, cuando tiene más de lo normal, queda negativo, ¿sí? Es lo contrario, ¿vale? Y la B también, porque fíjense que está diciendo que tiene carga positiva y eso no puede ser. Bien, no puede ser. Bien, solamente con tener esas técnicas, solamente con ese concepto ya, ahí veces nos va súper fácil. Solamente por saber eso. Bien. Y bueno, ya sabemos que es negativo porque tiene más electrones de lo normal. ¿Ok? Tiene más electrones, entonces quiere decir que los ganó de alguna forma. ¿Ok? Los ganó, entonces queda negativo. ¿Sí? Y para saber cuál es el número de la carga, o sea, para saber cuánto es exactamente el número, simplemente hay que restar. ¿Sí? Simplemente hay que ver como la diferencia. ¿Sí? O sea, cuántos electrones tiene de más. Esa es la carga. ¿Vale? Con respecto a los protones. ¿Listo? Entonces, fíjate que hay 7 protones y tiene 2 electrones adicionales. O sea, tiene 2 más. Entonces, por eso era la D. ¿Ok? Es negativo porque tiene 2 electrones de más. ¿Sí? Claro, la C no puede ser porque de pronto fue porque usaron los neutrones, pero no, los neutrones no sirven para nada de esto, ¿vale? Los neutrones aquí están como de lujo. Aquí los neutrones no sirven para nada. ¿Sí? Entonces, sí, los neutrones solamente sirven cuando es el tema de isótopos y también cuando te piden la masa atómica. Pero cuando se trata de electrones y de la carga, ¿sí? Cuando se trata de la carga de un electrón, solamente importan los protones y los electrones. Bien. Estas preguntas están re fáciles, pero si fallas en la técnica, ya, sí, Yorindel. Exactamente lo que les decía, chicos. El IFES es muy fácil, en serio. Ya luego cuando tengan más práctica y hayan visto más temas conmigo y hayan estudiado más, se van a dar cuenta de que el IFES es muy, pero muy fácil. Pero si te hace falta alguna de estas dos cosas, se vuelve imposible. En serio, se vuelve muy, pero muy difícil. Bien. Entonces ya saben, técnica e intuición. ¿Ok? Entonces el consejo es el mismo. El consejo para esta pregunta es el mismo que el anterior. Como aquí se equivocaron fue por técnica, bueno, anoten ahí como en una hojita o en un blog de notas o donde ustedes quieran, un recordatorio que les diga que toca repasar esto, ¿listo? Solamente repasarlo, ¿vale? Para que no se olvide. ¿Sí? Sería como repasar iones, ¿sí? Sí, repasar el tema de átomos cargados, ¿sí? Así se llama, ¿vale? Átomos cargados, ¿sí? Esos son iones, ¿bien? Los átomos que no son neutros se les llama iones, ¿sí? Un ion es un átomo cargado, ¿vale? Ya sea positiva o negativamente. Entonces, les aconsejo como anotar eso para que, sí, para que lo repasen en un futuro, ¿sí? Solamente repasarlo, para que no se les olvide esto de que si gana electrones, la carga es negativa. Si pierde electrones, o sea, si tiene menos electrones de lo normal, se coloca positivo. Eso es lo que no hay que olvidar. Bien. Siempre que lo explican, mágicamente se lo olvida. Ok, eso pasa por lo siguiente, ¿vale? Eso pasa por lo siguiente. Eso tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro caracteriza lo que es importante y lo que no es importante. Miren lo que pasa. Supongamos que hoy, así, aquí estamos nosotros hoy, ¿vale? Este es el hoy. Y por acá está la prueba ITFES, ¿sí? Por acá en 3 meses está la prueba ITFES.
Bien. Entonces, lo que está pasando hoy es que su conocimiento está aumentando, ¿vale? O sea, han tenido un subidón repentino de conocimiento, digámoslo así, ¿ok? Pero lo que pasa es que todo eso se olvida, ¿vale? Todo eso se olvida, eso mágicamente. Entonces, cuando llega la prueba ITFES, uno dice, uy, no me sirvió el pre-ITFES o no me sirvió nada de lo que estudié o no aprendí o... Bien. Y es por eso, ¿vale? Porque si tú lo que ves hoy no lo vuelves a ver, eso se olvida, ¿sí? Se olvida mágicamente, ¿sí? Es por eso que casi todos los meses explico ese tema de configuración electrónica, ¿sí? Porque es un tema importante y lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿vale? Hoy sube el conocimiento, ¿vale? Hoy aprendieron. Entonces, luego se va olvidando y la clave está en que cuando se vaya olvidando, volver a repasarlo, ¿sí? Y luego vuelve a bajar, pero luego se vuelve a repasar. Y así es como el cerebro le da la importancia. Así es como funciona esto, ¿vale? Para que las cosas no se les olviden, lo que hay que hacer es repasarlo cada cierto tiempo. ¿Ok? ¿A dónde con esa letra tan bonita? Sí, sí, es que no, se me perdió el lápiz. Ahora lo busco. Pero sí, entonces, eso es lo que pasa, especialmente con las fórmulas, con los temas complejos como trigonometría, estequiometría, Pitágoras. Si tú lo ves una sola vez en tu vida, eso se te va a olvidar, en serio, y para el IFES vas a llegar sin nada. Entonces sí, a medida que estos temas en mis clases los vamos a ir repitiendo cada cierto tiempo para que el día de la prueba real estén fresquecitos en ese tema. No se olviden estas ideas, estos conceptos. ¿Sí? Entonces sí, o sea, no hay que hacer planas, no hay que repetir 1000 veces esto en la mente, lo que hace gente de, voy a repetirlo 1000 veces para que no se me olvide. No, eso la verdad no sirve. ¿Ok? Ahí es que repasarlo cada cierto tiempo. Bien, perfecto. Bien, sigamos. Dice, a menos que tengas más IQ que Albert Einstein y recuerden todo lo que diste. Sí, había esta serie de abogados, sí, que sí, creo que se llama la ley de la audacia, algo así, o los audaces, algo así. Sí. El man llega a una empresa diciendo que todo lo que lee se lo memoriza, ¿sí? Como memoria fotográfica. Sí, es interesante. Hay gente que tiene esas habilidades. Sí. La ley de los audaces, creo que se llama. Sí, es bueno. Dice quisiera, sí. Pero bueno. Pero bueno, eso de la memoria, ahorita les voy a decir algo que de pronto es poco intuitivo, pero es cierto sobre la memoria del ITFES. Porque mucha gente lo que hace es que dice, voy a aprenderme todas las preguntas y todas las respuestas para que en el ITFES se me repitan muchas. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Después les explico sobre eso. Bien. Ahorita les voy a explicar si es verdad que el IFES se repiten las preguntas. Eso es un tema muy interesante. Bueno, sigamos. Dice, la siguiente pregunta, a ver si les va mejor o les va peor. Sí, eso es normal, ¿ok? Lo importante es que tengan esto en cuenta. Técnica e intuición. Bien, dice, en un experimento se colocan 3 tanques con agua con igual número de huevos de una especie de rana. Uno de ellos se expulsó directamente al sol, a otro se le puso un filtro que impedía el paso de la radiación UV y al último se le puso un filtro que permitía solo el paso de rayos UV, o sea, ultravioletas. Cada día se hizo un conteo de los individuos sobrevivientes y con estos datos se generó la siguiente gráfica de probabilidad de muerte en cada tanque. Fíjate, otra gráfica. ¿Sí? Esto es el IFES, ¿vale? El IFES es pura gráfica, es puro dibujos. Entonces hay que aprender a leerlos, a entenderlos, ¿sí? Porque eso es el IFES, pura gráfica por todos lados.
Lo mismo que en matemáticas. Bien, ahí está la gráfica. Espérense. Dice, según los datos de la gráfica, si se quiere aumentar la población de esta especie de rana en cultivos de laboratorio, ¿en cuál tanque se deberían colocar los huevos de rana que se recogen del ecosistema? Ok, ¿en cuál tanque quedaría mejor? O sea, ¿en dónde sobreviven más? ¿Sí? Claro, si los colocas en un estanque donde todos se mueren, eso quiere decir que ahí no aumenta la población. Entonces, bueno, adelante, inténtenlo. A ver cómo les va. Perfecto, veamos cómo le fue. Ah, ya esto es otra cosa, muy bien. Perfecto. Muy, pero muy buen trabajo. Están volando. Ok. Entonces, fíjense que hay varias cosas interesantes aquí. Miren que esta pregunta es fácil. O sea, si leíste bien, si entendiste, si leíste bien la grafiquita, es fácil, ¿sí? Si esto te aparece en la prueba IFE, ya la clavas, ¿sí? Ya la tienes súper bien, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasa. Hay preguntas así en el IFE, en serio. Fíjate que esta pregunta no era de técnica. Esta pregunta era más sobre intuición, ¿sí? La intuición tiene que ver también con la lectura, con que tú entiendas la situación, con que tú manejes bien la información, ¿sí? Pero fíjense que, em, sí, hay preguntas así, en serio. Por eso es que el día de la prueba real todo el mundo dice, uy, esa prueba estaba fácil. Yo vi esos todo súper, súper fácil. Y claro, de pronto leyeron, pero les hacía falta, se equivocaron en todas las que era de técnica, ¿sí? Cayeron en las conchitas por falta de técnica. Pero sí, la intuición es muy, pero muy importante, ¿ok? Muy bien. Fíjense que como esta ya no era de técnica, ya se pone más bonito todo. Ok, buen trabajo. Perfecto. Bien, entonces claro, aquí era la C, porque cuando los rayos ultravioletos están bloqueados, fíjense que hay menos muertes. Entonces, ese es el ideal, porque ahí es donde la mayoría sobrevive, cuando
los rayos ultravioletas están bloqueados, ¿sí? Y sí, y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque por eso es que nosotros tenemos que usar bloqueador solar, porque eso nos protege de los rayos ultravioletas y los cuales pueden hacernos daño, ¿sí? Nos pueden dar cáncer de piel de lo dañinos que son. Entonces sí, tiene sentido de que cuando está bloqueado, los organismos sobreviven. Bien. Cuando el profe se me coloca la jóvenes, lean bien. Sí, sí. Para la siguiente pregunta sí van a tener que leer. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense, aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? Yo me detengo bastante cuando todo el mundo se equivoca. Fíjense que yo les explico pues todos los detalles, más relajado. Pero pues sí, cuando a todo el mundo le sale bien, quiere decir que aquí no hay mucho que hablar. Simplemente les coloqué esta pregunta para que ustedes vean que el IFES es fácil, ¿sí? El IFES es muy, pero muy fácil. Pero si no tienes técnica y si no tienes intuición, ya saben lo que pasa. A todo el mundo le va mal. Entonces, eso es lo que vamos a ir mejorando a lo largo del mes. A lo largo del mes vamos a ir revisando todos esos temas que son como los más difíciles, ¿sí? En las clases vamos a revisar los temas más complicados para que tengan esa técnica ya como asegurada, porque los temas fáciles sí, son fáciles, son fáciles. Pero hay temas que sí hay que tener mucha técnica. Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo del mes para que no vuelvan a fallar por falta de técnica. Bien. Siguiente pregunta. Bien, ya encontré el lápiz. Dice, un estudiante observa que cuando llueve intensamente caen unas gotas de agua congeladas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una de estas gotas choca con el piso y cambia su dirección de movimiento. En la figura 1 y 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque respectivamente. Bien, perfecto. Esa gente tiene mucho tiempo libre. Sí, las situaciones del ITFE son lo más hilarante que hay. Pero bueno. Entonces, de nuevo, fíjate, otro dibujito, ¿ok? Si ven, por eso es que yo siempre, al igual que en matemáticas, por eso es que yo siempre leo primero la pregunta, ¿sí? Porque si te pones a leer esto desde ya, créeme que vais a perder tiempo, ¿vale? Esa es la misma estrategia que les di ayer en matemáticas, ¿sí? Primero lean la pregunta. Cuando sepan la pregunta, ya saben qué es lo que van a buscar, ¿sí? La gente que se pone a leer como los dibujos, las tablas sin saber qué es lo que piden, al final les toca volver a leer todo, ¿sí? O sea, quemar tiempo, eso es perder tiempo. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, ya saben. Por eso es que yo siempre leo, en matemáticas y naturales, siempre leo primero la pregunta y luego sí busco lo que me pidan. Así créanme que se ahorra un tiempo considerable, porque como son tantas gráficas, ¿sí? A lo mejor tú dices, no, pero yo me ahorré un segundo, me ahorré 5 segundos. Pero fíjate, como son tantas gráficas, como son tantas tablas, ese tiempito se va acumulando y al final termina siendo un gran ahorro de tiempo. Bien, perfecto. Entonces dice la pregunta, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? Ok, adelante. ¿Cuál marcarían? Esta es una pregunta del ITFES, ok. Esta es una pregunta 100% ITFES que salió el año anterior. Entonces, esta es la dificultad que se van a enfrentar ustedes, ¿sí? Así es como les van a preguntar a ustedes. De pronto no lo mismo, pero sí la misma dificultad. Entonces, por eso es que vale la pena que lo intenten.
no tengo ni idea, pero mirando los dibujitos. Eso es. Por eso es que la intuición es tan importante. ¿Sí? Por eso es que les decía que la intuición es más importante que la técnica, porque a veces tú de pronto no sabes, de pronto tú no sabes qué es la normal, de pronto no tienes ni idea de qué es el rozamiento, pero si sabes leer, o sea, si sabes usar la información, si sabes analizar los dibujitos, si tienes ese pensamiento lógico, créeme que te puede ir bien en esa prueba real, ¿sí? Aunque no tengas la técnica, ¿vale? Aunque no sepas, pero con esa intuición, con esa práctica, con esos análisis, te puede ir mejor que incluso que la gente que supuestamente sabe, ¿sí? Te puede ir mejor que la gente que ocupa los primeros puestos, ¿sí? Que saca 5 en los exámenes porque sabe mucho. En serio, eso pasa mucho, más de lo que parece. Entonces, bueno, veamos cómo le fue. Ok, vale. Varias personas marcaron la A. Ok, vale. Miren lo que dice. La A dice la fuerza del viento, pero durante el choque, miren con lo que les había dicho. Por eso es que siempre es bueno leer primero la pregunta. Aquí te están preguntando por qué es lo que hace que cambie de dirección, ¿verdad? O sea que te están preguntando por el choque. Sí, porque claro, en el choque es cuando cambia de dirección. Cuando, cuando va antes del choque, pues la pelota no, la gotica no siente nada. La, sigue cayendo normal. ¿Sí? El cambio de dirección está es en el choque, entonces eso quiere decir que esto no nos sirve, ¿vale? Eso no nos sirve por confiar en mi intuición. Sí, es muy, pero muy importante, ¿vale? Por ejemplo, eso se trata de la intuición. La intuición tiene que ver con eso, de que tú te des cuenta de que aquí te están preguntando es por el choque, no te están preguntando por antes del choque. Entonces, fíjense que durante el choque no hay fuerza del viento. O sea, durante el choque la fuerza del viento no tiene nada que ver. Ese era el error, ¿sí? Ese era el error de los que marcaron la A. Bien, fíjense que no. Durante el choque el viento no tiene nada que ver. La fuerza del viento no interactúa. Bien. Y lo mismo con el rozamiento, ¿ok? Esto aquí, pues sí, de pronto hay que saberlo. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿vale? Se opone al movimiento. Bien, que es lo mismo que la resistencia, ¿sí? La resistencia del aire, eso es lo mismo que el rozamiento, ¿sí? La fricción, el aire también genera una fricción. Y fíjense que acá durante el choque tampoco hay fuerza de rozamiento, ¿sí? No hay nada, en ningún momento hay ni siquiera resistencia con el aire, ni siquiera fuerza de rozamiento, ¿sí? Durante el choque, que es donde nos están preguntando, ¿sí? Entonces, vale. Queda entre la B y la C, la fuerza normal y el peso de la gota. Ok, bien. Miren lo que pasa. Imagínense, imagínense por un momento que no hay fuerza normal, ¿sí? Si no existiera esa fuerza normal, esa pelota sigue cayendo, ¿verdad? Si ven, es como algo bastante lógico, ¿sí? Si no existiera esa fuerza que es lo que hace que vaya hacia arriba, la pelota sigue cayendo, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza que hace que la pelota cambie de dirección, bueno, que la gota cambie de dirección, es la normal, ¿sí? Esa es la que hace porque es la que va como en sentido contrario, es la que hace que la gota deje de caer para que vaya hacia arriba, para que vaya en un sentido contrario. ¿Sí? El peso hace que la gota siga bajando normal. ¿Sí? La pelota, más conocida como granizo, sí. Pues sí, 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 es una gotica. Bien, entonces sí, fíjense, eso es, ¿vale?
Y bueno, y también como dato adicional para que no se lo olvide, la fuerza normal siempre aparece en superficies. Bien. Y fíjense, ese es el caso. Como aquí hay una superficie, bueno, ahí la fuerza normal es lo que hace que la pelota se vaya hacia arriba por culpa de la superficie, ¿sí? Por eso es que es la fuerza normal, porque la normal siempre se relaciona con la superficie, ¿sí? Con la superficie donde está el objeto, ¿vale? Y otro dato importante, ¿sí? Para que no se les olvide. La fuerza normal es perpendicular. Esto es lo importante, a la superficie. ¿Listo? Esto es algo que no se les puede olvidar. ¿Ok? Perpendicular quiere decir que siempre forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir perpendicular. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes ven una superficie, la fuerza normal siempre es totalmente perpendicular para que se genere ese ángulo de 90 grados. Bien. Empezó a llover. Eso significa que la luz se va a ir pronto. Ok. Sí, eso. Yo también, yo como estoy en Sincelejo, también me da miedo siempre que llueve. Siempre que cae unas goticas, enseguida voy comprando datos para no perder la clase. Sí, momento tercermundista. En fin, muy bien. Fíjense que era como mitad técnica y mitad intuición. Pero aquí, si tenías una muy buena intuición, si tienes mucha práctica leyendo estos dibujos, te sale, así no tengas ni idea de qué es la fuerza normal. ¿Sí? Por eso es que hay que practicarlo tanto. ¿Sí? Porque si de pronto el día de la prueba real te aparece algo que no viste o se te olvidó, supongamos que se te olvidó, esto es lo que te va a salvar. En serio, eso es lo que te va a salvar la prueba ITFES. La intuición, la práctica, esa lógica, ese análisis que tienes desarrollado. Por eso es que hay que practicarlo demasiado. Por eso es que es más importante que la misma técnica. Porque claro, la técnica se te puede olvidar, ¿sí? Si se te olvida la técnica, bueno, ahí la sacas por lógica. Pero pues, mm, sí, es muy, pero muy importante. Muy bien. Última pregunta. Vamos a ver la última pregunta de hoy y luego nos vamos a estudiar inglés. ¿Ok? Se me olvida la técnica cada día. Sí, por eso que hay que estudiar todos los días. Esa es la ventaja de estudiar todos los días, porque pues si tienes mala memoria, al menos como estamos estudiando todos los días, como se repiten mucho los temas, entonces así se te olvida menos. Esa es una gran ventaja de estudiar todos los días conmigo. Porque si estudias una vez a la semana, eh, créanme que se olvida mucho. Ya esta pregunta la había resuelto. Ok, sí, eso pasa también. Sí, eso pasa también. Sí. Después les digo eso sobre eso de que se repiten las preguntas. Sí. Pero bueno, hagamos esta última y les explico eso de que ¿será que en el IFE se repiten muchas cosas? ¿Será que vale la pena memorizarme las opciones para que se me repitan? De eso les voy a hablar ahorita. Hagamos esta última pregunta. Bien. Dice, los métodos para el control de natalidad o anticonceptivos se diseñan para prevenir el embarazo y pueden clasificarse según el mecanismo que emplean en métodos de barrera como el condón masculino y femenino, diafragma y cubiertas cervicales. Métodos hormonales como la píldora, parches e inyecciones. Métodos de esterilización como la vasectomía y ligaduras de trompas. Pues bueno, ahora dice, según las estadísticas, se ha aumentado el número de embarazos involuntarios en parejas que estaban usando alguno de estos métodos. Para comprobarlo, una entidad especializada en salud sexual realizó una encuesta a 500 mujeres
y 500 hombres para conocer cuáles son los métodos anticonceptivos más usados y qué métodos de planificación utilizaron las parejas que presentan embarazos no deseados. Se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Ok, fíjate, esto es el ITFES. Siempre te colocan una situación, ¿ok? Porque como les digo, el ITFES no evalúa conocimiento. El ITFES lo que en realidad evalúa son competencias. Entonces, las competencias del ITFES tienen que ver, sobre todo en naturales, tienen que ver con saber relacionar información. ¿Listo? Si tú no sabes cómo se relaciona esa información con la tabla y con la pregunta y con las opciones de respuesta, te puedes equivocar fácilmente. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en casi todo naturales. Saber relacionar la información. Bien. Entonces, bueno, ahí está la tabla. Bien. El IFE solo mete miedo. Pues sí, después de que lo leas bien y sepas relacionar la información, créame que el IFE es muy, pero muy trivial. Bueno, y otras cosas que se las voy a ir enseñando a lo largo del mes. Pero sí. Bien. Siguiente. Dice entonces. Un investigador concluyó erróneamente que las parejas que utilizaron métodos de esterilización son aquellas en las que se presentó un mayor número de embarazos no deseados. Tuve en cuenta que el 0,2% de las mujeres que tuvieron un embarazo no deseado utilizaron el método de esterilización y que el 45% utilizó condón. Ok, fíjate, ya te están diciendo que eso es erróneo. ¿Sí? Qué bruto. Sí, pues sí. Fíjate, ya te están diciendo que eso es erróneo desde el inicio. Dice la pregunta, ¿cuál es una conclusión correcta para los estudios realizados en la población? Ok, bueno. Entonces, ¿cuál sería una conclusión correcta teniendo en cuenta esos datos? Bien. Adelante, inténtenlo. A ver, ¿qué harían ustedes si esto se les aparece en la prueba real? Dice, esterilizarse sale como bueno. Pues sí, pero fíjate que hay algo interesante de que los hombres, el porcentaje de hombres es cero. Eso es algo ahí bastante interesante. Y es un problema, sí, es un problema. Piense que las mujeres son las que más tienen que cuidarse
más tienen que inyectarse, son las que más tienen que, ¿sí? Utilizar píldoras que les dañan sus sistemas hormonales. En cambio, los hombres, pues, solamente condón. Pero bueno, sí, es algo que es un problema. En fin, veamos cómo le fue. Ok, bien. Y eso que la vasectomía es reversible. Sí, exactamente. Bueno, es un poco más complicado, pero sí, es reversible. Sí, es reversible. Sí, perfecto. Claro, esa es la conclusión correcta porque es la que tiene que ver con los datos. Dice que la inyección es la menor en eficacia. Pues sí, porque fíjate que con la inyección eh, es en donde más embarazos hay, ¿sí? Con la inyección. Embarazos, ¿vale? Entonces dice, pues al utilizarse se presentó un mayor porcentaje de embarazos que los otros métodos. Eso es correcto. Esa información, o sea, sí tiene que ver con la tabla. Eso es lo que nos dice, ¿sí? La inyección, pues, es la menos eficaz, ¿sí? Porque hay muchos embarazos con esto, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, algunos marcaron la D, entonces vamos a leer la D. Dice la D. La eficacia del método de barrera es la menor, pues a utilizarse esto se presentó un mayor porcentaje en el embarazo. Sí, no, eso no es correcto, ¿vale? Fíjate que el método de barrera, el porcentaje de embarazos es 7.7%. O sea, no es el mayor, eso está equivocado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa aquí. En el ICFES hay que tener mucho cuidado con algo. Esto es muy, pero muy importante. Y es, al ICFES no le importa lo que tú pienses. Es lo que yo les digo en lectura crítica, ¿sí? Porque de pronto digan, uy, cuando los temas son muy polémicos, de pronto uno dice, bueno, pues, este, el mejor método es el de barrera, porque me contaron por ahí, o mi mamá me dijo que el mejor es el método de barrera. Y, y entonces uno dice, bueno, como mi mamá me dijo, porque, o no sé, lo vi en YouTube, como lo vi en YouTube, ese es el método más o el menor. Y créanme que al IFES no le importa eso, en serio. Jamás cometan ese error. ¿Listo? No se vayan, nunca se dejen confundir porque al IFES solamente le interesa que ustedes lean lo que el IFES les da. Esa es la lección, ¿ok? En serio, al IFES no le importa lo que tú pienses. Le importa es que leas bien y relaciones la información y ya, ¿sí? Entonces tengan eso muy presente cuando los temas sean muy polémicos, ¿sí? Sobre todo en sociales y en lectura crítica, que es donde uno puede tener algunas opiniones personales, ¿sí? Y créame que no, en el IFES eso no importa, ¿vale? Como te dice, como te dice menor al comienzo, tú crees que es el de menor cuando dice mayor, sí. Y claro, no, ni siquiera es el de menor eficiencia, pues no es. El de menor eficiencia es el que más embarazo genera, ¿verdad? Porque si genera embarazo quiere decir que es poco eficiente. Entonces, no es el menos, no es el menor. El de menor eficiencia es el, la inyección, ¿vale? En donde sí es mayor el condón es en embarazos no deseados. Eso es diferente, ¿vale? Eso es totalmente diferente, ¿sí? Es el mayor, pero en los no deseados. O sea, gente que lo usa, pero no le sirvió. No le sirvió, ¿sí? Ese ahí sí es el mayor, ¿sí? Pero el que genera más embarazos no es, ¿vale? Se inyectaron agua. Uy, bien. Sí, entonces sí, confunde, ¿verdad? Toca leer muy, pero muy bien, ¿vale? Perfecto. Ok.
Esa era la última pregunta, ¿vale? Buen trabajo. Fíjense que dimos como un poquito de todo. La primera pregunta era de, esto es química, ¿ok? Química orgánica. La segunda también, química, del átomo. Esta de las ranitas, esto es biología, ¿sí? Esto de las partículas, de las pelotas, de las pelotas entre comillas. Esto es física, ¿sí? Es física. Y esto, ¿qué creen que sea? Porque naturales es física, química y biología en el ITFES, ¿sí? Son las tres. Pero hay algo que se llama estadística. No, eso es matemáticas. No. Bueno, la estadística es una materia muy transversal, se usa en muchos campos, pero bueno, un poco más específico. Esto es algo llamado ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Esto es un tema pues relativamente nuevo, lo empezaron a aplicar desde hace algunos años. Y sí, fíjate, es algo que no es química, no es biología, no es física como tal, es como una combinación de varias cosas, ¿sí? Mezcladas con tecnología y con la sociedad. Entonces sí, esto hay que practicarlo, ¿vale? Es fácil, relativamente fácil, pero hay que practicarlo para que no lo sorprendan. Cuidado, le ponen un nombre más corto, sí. Así se llama, sí, el tema. Aquí tengo los temas, ¿sí? Eh, miren lo que aquí está. Aquí tengo todos los temas del ITFES. Aquí está esto. Sí. Ciencia, tecnología y sociedad. Ahí está, ¿vale? Ahí está la acidificación de los océanos, diversidad de enfermedades, cultivos, calentamiento global, diversidad biológica, residuos, deforestación, medicamentos y resistencia a antibióticos. Fíjate, ahí está como medicamentos, ¿sí? Entonces, vale, sí, es un tema importante, ¿sí? Lo preguntan en el ITFES. Bien, perfecto. Buen trabajo. Veamos cómo quedó el podio de hoy. Bien. Y nos vamos a estudiar inglés. Bien, les tengo que decir algo. Esto es podio. Simplemente sirve para que ustedes vean cómo les fue en la clase, ¿listo? No es para compararse con los demás, no es como que, uy, ocupé el último lugar, quiere decir que soy el peor. No, esto podio no es para eso, ¿ok? Es simplemente para tener este registro, porque yo a mitad y a final de mes yo doy como que un informe, ¿vale? Yo anoto estos resultados para al final decirles cómo les fue, si lograron mejorar, ¿sí? Si empezaron bien y luego fueron mejorando, o si no mejoraron nada y tienen que prestarle más atención, ¿sí? Entonces, sí, yo les doy como que ese informe a mitad y a final del mes, ¿sí? Entonces, fíjense, feliz. Taylor ocupó el primer puesto, ¿vale? Perfecto. Bien, fíjate que yo siempre traigo cosas que todo el mundo necesita, ¿vale? E incluso la gente que lleva rato conmigo, siempre busco la forma de enseñarles algo nuevo. Bien. Y los que son nuevos, como María, Andrea, Gilvana, ¿sí? Daniel, créanme que esto es un proceso, ¿vale? Todos empiezan así, ¿sí? De hecho, ayer fue hasta peor en matemáticas. Hoy le fue mejor que ayer. Ayer el porcentaje fue del 11%, imagínense, la clase de ayer. Hoy fue un 37%, quiere decir que en naturales les va mejor que en matemáticas, ¿sí? O sea, como a nivel general. Entonces, esos son datos muy importantes. Por eso es que siempre es bueno participar. Bien. Entonces, por ejemplo, Andrea, como la primera, parece que en la primera, tercera y la última no le dio tiempo. Eso es normal, ¿sí? Si ven por qué es que practicar con así. El quizzes es muy importante para eso, porque ya verán que se van acostumbrando, le van cogiendo como el truquito al tiempo. Pero sí, la única forma de mejorar eso es practicando de esta forma. Entonces, nada, si quieren mejorar, simplemente sigan asistiendo, sigan participando y verán que en poco tiempo van a mejorar. Bien.
Yo llevo horas aquí, ni tan vieja. Ok, bien. Perfecto, chicos, buen trabajo. Ya para terminar, estudiemos un poquito de inglés.